y todas, llevamos viviendo unos tiempos muy difíciles y nos estamos encontrando con que ha habido muchos cumpleaños que han sucedido dentro de este periodo de confinamiento a los que mucha gente llama los coronacumples. Y no solo eso, sino que como se han aplazado para celebrarlos ahora, que ya nos podemos empezar a juntar y sigue habiendo cumpleaños y tenemos que seguir llevando esas medidas de seguridad, como es utilizar mascarilla para proteger, ¿no?, a la persona que tenemos enfrente de esas gotículas que podemos soltar cuando estamos hablando, si tosemos o estornudamos, y para también, si otra persona también emite esas gotículas, pues nosotros nos protegemos con la mascarilla. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un cumpleaños y tenemos que soplar las velas de la tarta? Evidentemente eso no podemos hacerlo, porque si soplamos con nuestra boca las velas que están encendidas, lo que estamos haciendo es llenar de gotículas de saliva toda la tarta que hayamos preparado y de esa manera no se la podrá comer nadie. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo podemos apagar las velas sin soplar de una manera científica. Así que lo que vamos a hacer es apagar las velas de la tarta utilizando dióxido de carbono, pero no el dióxido de carbono que exhalamos de los pulmones, porque ese está también contaminado con gotículas de nuestra saliva, sino que lo que vamos a hacer es fabricar nuestro propio dióxido de carbono. Y vamos a ver qué materiales necesitamos para ello. Y los materiales que necesitamos para fabricar nuestro propio dióxido de carbono y utilizarlo para apagar las velas de la tarta son los siguientes. Vamos a necesitar una botella de plástico con tapón. Vamos a necesitar también un tubo flexible que está perforado. Estos los podéis encontrar en las ferreterías, son muy baratos, así que bueno, pues además este tubo ya os sirve para un montón de cumples, ya lo tendríais. Vamos a necesitar también un cuchillo porque vamos a tener que hacer un orificio en el tapón de la botella. Vamos a necesitar para fabricar el dióxido de carbono un poco de bicarbonato, un poco de vinagre y también para medir el volumen del vinagre que necesitamos podríamos utilizar algún recipiente que esté graduado para poder medir el volumen de líquidos. Yo, por ejemplo, tengo esta probeta que es bastante precisa, pero si no tenéis una probeta por casa, pues podéis utilizar cualquier vaso que esté graduado para medir. Pues, por ejemplo, yo tengo también este vaso o este recipiente que es de un biberón que también está graduado y también se podría utilizar. Vamos a necesitar también una cucharilla para medir la cantidad de bicarbonato que vamos a emplear, cerillas, por supuesto, para encender nuestras velas y un vaso, a ser posible de tubo o que sea alargado y que no tenga la boca demasiado ancha, porque aquí es donde vamos a recoger el dióxido de carbono que vamos a ver cómo vamos a utilizar a continuación. Vamos a empezar adaptando esta botella para que podamos producir aquí el dióxido de carbono y que lo podamos recoger de alguna manera. Para eso lo que tenemos que hacer es introducir un poquito este tubo dentro y entonces tendremos que hacer un orificio aquí en el tapón con mucho cuidado, poquito a poco, con mucha paciencia, para que quepa este tubito y así pues ya lo tendremos adaptado para tener el primer paso de lo que necesitamos para nuestro cumpleaños científico. Y voy a empezar haciendo el agujerito aquí en el tapón con mucho cuidado con este cuchillo de punta. Si sois niños tendréis que pedir ayuda de un adulto, no se os ocurra hacer a vosotros este agujero porque es peligroso y os podríais cortar. Y ya tenemos un agujerito por el que podemos meter el tubo flexible a través del tapón. ¿Veis? Ahí. Ya lo tendríamos preparado. ¿Veis? Metemos así un poquito el tapón. Ahora que tenemos nuestro recipiente preparado con el tapón perforado, vamos a fabricar ese dióxido de carbono que nos va a servir para apagar las velas de la tarta. Para eso lo que voy a hacer es poner aquí en este vasito medidor 50 mililitros de vinagre. Tenemos los 50 mililitros y los echamos aquí dentro. Ahora vamos a encender las velas de la tarta. Y ahora vamos a añadir una cucharadita de bicarbonato aquí dentro de la botella y vamos a tener preparado el vaso porque vamos a recoger ese dióxido de carbono que se va a producir aquí dentro. En cuanto añadamos el bicarbonato, tenemos que tapar enseguida la botella. Ahí, porque se están produciendo unas burbujas aquí dentro
Esas burbujas son de dióxido de carbono. Y veis que en el vaso he introducido el otro extremo del tubo, porque lo que estoy haciendo es que el dióxido de carbono que se está produciendo aquí en la botella lo estoy recogiendo a través del tubo dentro de este vaso. Y diréis, ¿y cómo es que no se escapa el dióxido de carbono dentro de este vaso? Bueno, pues eso es porque el dióxido de carbono es más pesado que el aire, es decir, es más denso que el aire, de tal manera que se hunde. En el vaso, antes de poner el dióxido de carbono, teníamos aire, pero si introducimos otro gas que es más pesado, es más denso, como el dióxido de carbono, se va a quedar en el fondo del vaso, se va a hundir y va a quedarse aquí sin escaparse. Entonces, bueno, yo estoy agitando la botella, pero veis que estoy sujetando el tubito dentro del vaso para que el tubo no se mueva en el vaso. Porque si se mueve, bueno, pues estoy removiendo ese gas que hay ahí y lo podría estar sacando fuera del vaso. Lo voy a mantener hasta que dejen de salir burbujas aquí en la botella. ¿Vale? Que es prácticamente ya, queda muy poquito. Vale, ya lo tenemos. Y bueno, habréis visto que también tengo otro vaso aquí que no he utilizado de momento. En este vaso hay aire, no hay dióxido de carbono, sino que hay una mezcla de gases a la que llamamos aire. Vamos a comprobar si yo vuelco este vaso encima de las velas, qué es lo que pasa, es decir, si tiro aire que hay dentro de este vaso en las velas. No pasa nada. Sin embargo, en este vaso tenemos dióxido de carbono y vamos a ver qué sucede si lo tiramos encima de las velas. Y de esta manera podemos apagar las velas de nuestra tarta sin tener que soplar encima de ellas. Así que bueno, espero que os haya gustado y os haya parecido útil y muchísimas felicidades a todas y todos los que cumplís años en estos días.